¿Cómo es su nombre y dónde ha nacido? Mi nombre es Helen Morris y he nacido en tierras que no figuran en su mapa, a unos 14.000 kilómetros de distancia desde lo que ustedes conocen como Antártida. ¿Por qué no figuran en nuestros mapas y cuál es el motivo de su visita a nuestras tierras? Esas preguntas son algo complejas de responder rápidamente, pero lo intentaré. Existen muchos continentes detrás de lo que ustedes conocen como polos. Yo los llamaría barreras o murallas. Pueden ser de hielo como en la Antártida y en varias otras partes, como también montañas, aunque existen varios tipos de estas barreras tanto en su mundo conocido como en el exterior. He visitado sus tierras tantas veces que ya me considero parte de aquí. Bueno, podríamos decir que soy parte de aquí, ya que mis antepasados pisaron estas mismas tierras. Desde niña me motivaba la idea de poder regresar a pisar el suelo de mi madre y abuelos. ¿Su padre es William Morris? Exactamente, mi padre nació en estas tierras como usted y tuvo la fortuna de poder atravesar esas murallas y encontrar nuestras tierras. Allí conoció a mi madre y formaron una gran familia. Tengo los mejores recuerdos de mi querido padre, que por suerte muchos van conociendo de a poco, y pronto una gran parte conocerá más sobre las tierras donde he nacido. ¿Nos podría contar un poco más sobre su padre? Mi padre, con 34 años y una gran experiencia en la Armada Continental, conoció a una persona llamada Butler, quien estaba infiltrada en estas tierras y que también había nacido en las mías. Por motivos que no podemos decir, pero con un equipo conformado por varios miembros experimentados en la guerra y sobre todo su experiencia en navegación marítima, y a pesar de las miles de complicaciones y amenazas que recibieron, pudieron adentrarse en la zona polar y atravesar esas murallas para luego encontrar nuestras tierras. Fue más sencillo para mi padre, ya que obviamente estaba liderado por un experimentado capitán que conocía el camino muy bien. ¿Quiénes los amenazaron y por qué? Esa es una pregunta que responderé más adelante. No quiero abrumarlo con información sobre este punto. Como he dicho, mi padre ha luchado junto con muchos de nosotros que seguimos luchando por estas tierras, que guardamos en nuestro corazón y que son tanto nuestras tierras como las suyas. ¿Cómo se llaman las tierras donde usted ha nacido?
Nuestras tierras tienen un nombre diferente a todo lo que se ha nombrado en las historias y seguramente gran parte de los continentes en el exterior también, aunque muchos guardan el espíritu de las grandes historias y batallas que quizás jamás sucedieron. No voy a aniquilar su sueño ni confundirlo con nombres, además prefiero que mis tierras queden por el momento con el nombre que algunos la conocen, República de Hierro o República Ancestral. Me gusta más la segunda, ya que representa más lo que somos. ¿A qué se refiere con esto? Me refiero a que la palabra ancestral representa mejor lo que somos. Somos sus antepasados. Nuestros padres y abuelos nacieron, lucharon y algunos murieron aquí. No sabes la cantidad de historias que se cuentan en mis tierras acerca de los grandes héroes que aquí se forjaron. Como también nacieron héroes en mis tierras que han realizado grandes proezas en estas regiones. ¿Cómo es que ustedes hablan inglés? ¿Cuál es el idioma en sus tierras? En mis tierras se habla un lenguaje diferente, nativo, pero hablamos varios lenguajes de sus tierras. Nuestros padres escaparon de estas tierras para volver a empezar en las tierras exteriores. Se escaparon desde todos los rincones de este mundo que usted conoce. Luego, en las otras tierras se crearon diferentes comunidades, pero al comienzo, al suceder esto, cada comunidad estaba dividida justamente por su cultura. Se empezó a crear un lenguaje propio y una cultura propia para generar vínculos y que no existan divisiones entre los humanos ancestrales. Al pasar el tiempo, muchos ya utilizan nuestro lenguaje nativo y olvidaron incluso el lenguaje de su padre o abuelo. Esto sucede más frecuentemente en las grandes ciudades. Pero intentamos no perder tampoco la conexión con el pasado. ¿Por qué escaparon sus padres? ¿O de qué se escapaban? Se escaparon de la peor guerra que haya sucedido alguna vez aquí. Y lo hicieron porque no había otra alternativa, escapar o morir, ya que todo estaba perdido. Perdón que me emocione cuando hablo sobre este tema. Mi abuelo murió en esa batalla, como tantos otros millones lo hicieron también. Mi madre escapó siendo muy pequeña en brazos de mi abuela. Los gigantes salvaron muchas personas, por eso le estamos eternamente agradecidos. Los gigantes, ¿podría hablarnos sobre ellos? Las grandes ciudades fueron invadidas de humo negro. Los gigantes trajeron tecnología y les enseñaron a los humanos en Tartaria el nivel de tecnología que se utilizaba en ese entonces. Nunca había llegado a manos de los humanos. Fue un proceso difícil, pero se estaban logrando realmente grandes cosas. Simplemente la Gran Guerra llegó por sorpresa. Si bien la esperaban, no pensaban que llegaría tan rápido. Luego llegó la gran inundación y diferentes ataques. Llegó un momento que supimos que todo estaba perdido.
Los custodios estaban debilitados y los que estaban al poder, los grises, que eran sus lacayos, no podían hacer frente al poder de los Anakim, los gigantes que ayudaron a los humanos con su tecnología. Existen varias razas de gigantes y no todas se unieron en esta guerra. De hecho, muchas se dividieron luego al no estar de acuerdo en prestar ayuda. Lo veían como una derrota segura. En ese entonces la esperanza de poder vencerlos estaba latente y eso llenaba el espíritu de cualquier persona que vivía en ese entonces en este suelo. La sensación que genera poder ser finalmente libre no tiene precio. Y a veces no se tiene en cuenta la dimensión de lo que se está llevando a cabo. Esa guerra fue la más cruel que ha sucedido aquí. Además, trajo consigo una gran represalia en un reseteo y un comienzo distinto. Lo que se está llevando a cabo en este momento, el sistema que lo oprime y lo convierte en un robot con meras funciones biológicas. El vaciado espiritual, cómo se controla su mente que no para un segundo de darle mensajes y mensajes, y así usted no puede disfrutar del presente. Todo eso es producto de ese miedo custodial de poder perder su mejor colonia. Lamentablemente, los ancestrales cargamos con esto, y los gigantes también. Por eso se llevan a cabo diferentes planes de poder liberarlos y terminar de una vez con todo este macabro sistema en donde usted vive. El anterior reseteo ha sido el más cruel de todos, porque ellos estuvieron cerca de perderlo todo. No podría haber sido de otra forma. Incluso se cuenta que existieron periodos donde los humanos y los gigantes estaban controlando la situación. Pero una vez que cayeron los 4 grandes centros, las millones de muertes que dejó la guerra, fue difícil recuperarse. Todos sabíamos en un punto que habíamos sido derrotados. Mi madre me ha contado tantas veces esta historia que a su vez fue contada por su madre. Yo ya la repito de memoria. Ella solo era una recién nacida, ¿entiendes? Vivían en un mundo próspero y de repente todos sus sueños fueron pisoteados. Muchos se encontraron con seres queridos que habían muerto al lado. Sus casas estaban en llamas o directamente habían desaparecido. Ellos utilizaban tecnología que no entenderías. Incluso podían petrificar seres. Ya lo habían hecho en el pasado. Se tuvieron que ver en una situación realmente desesperada. Cuando todo estuvo perdido, empezó la gran inundación, como se conoce aquí, la inundación de lodo. En realidad esto sucedió en diferentes formas, pero arrastró todo a su paso. Fue algo de colosales dimensiones. Muchos de los humanos que crecieron luego del último reseteo utilizaron vestigios de estos monumentos o edificios. Incluso algunos habían soportado bastante bien a la guerra y la inundación. Eran resistentes de tecnología ancestral. Estaban preparados para todo. Por eso usted notará que muchas imágenes del pasado no concuerdan con la realidad que las personas vivían. La diferencia de tecnología y arquitectura. Ellos mezclaron la historia de tal forma que es difícil de que usted lo comprenda de forma completa, pero al menos tendrá una idea de cómo se fue dando todo ese proceso. Fragmento de Terra Infinita, mundos extraterrestres y su civilización. La historia contada por la mujer que nació en las tierras detrás de las murallas de hielo.
entre murallas congeladas navegantes van.